Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica López y estoy muy contenta de poder estar aquí con mi querido Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? Hola, muy bien, Vero, muy feliz de empezar este nuevo episodio para ¿tú qué opinas? Y pues creo que hoy tenemos un tema que platicábamos fuera del aire muy interesante. Muy interesante. Y fíjense que platicábamos realmente, Saúl y yo, cuál era la manera de poder impactar la vida de más personas dándoles soluciones, porque acuérdense que eso es principalmente el objetivo de nosotros, poder llevar información de valor. Y tocamos de primera instancia un tema importante que viene como por todo lo que estamos viviendo ahorita en noviembre, que tiene que ver con el duelo. Pero no nada más el duelo, porque evidentemente cuando hablas de la palabra duelo piensas que es la pérdida de una persona. Sin embargo, si nos vamos un paso más atrás, tiene que ver con pérdidas. ¿Y qué Sí, cosas hemos perdido en la vida? bueno, hemos perdido de todo, desde la pluma, la secundaria, la primaria y no poder estar haciendo examen, como un montón de cosas. Yo te puedo platicar que una de las pérdidas así más curiosas que tuve alguna vez en mi vida fue perder la agenda. No, hombre, en ese momento se me acababa la vida porque toda mi vida estaba ahí y fue un momento crítico, muy crítico. Yo creo que hasta me deprimí, pero hemos tenido otro tipo de pérdidas. Tú hace ratito comentábamos fuera del aire de alguna pérdida. ¿Por qué no la compartes antes como introducción al tema? Bueno, yo creo que yo he tenido tres pérdidas en la vida de personas que para mí fueron impactantes. Una fue mi abuelo y fue porque yo era muy pequeña y verlo definitivamente, primero, la última vez que lo vi estaba vivo y después enfermó. Y cuando él muere, verlo ya sin vida fue una cara completamente diferente. La segunda pérdida también, yo era pequeña, probablemente estaba en la secundaria, 13, 14 años, mi mejor amigo. Y como fue un accidente, Muy repentino. finalmente cuando llegas pues al sepelio eran 8 cajas y para mí fue impactante porque ver desde niños, adolescentes y adultos en el mismo sepelio fue impactante para mí. Y la última pérdida, que fue muy fuerte para mí, fue mi hermana, hace 17 años, porque fue de manera repentina y fue de forma violenta. Entonces, buscar respuestas, buscar la razón de por qué yo, por qué a mí, enojarme con la vida, con Dios, con todo, fue muy difícil y tardé tiempo, Saúl, a pesar de que mi mamá es tanatóloga, yo creo que eso fue lo que a ella y a nosotros nos ayudó, pero definitivamente yo no Caramba. busqué esa ayuda por fuera y iba dejando que pasara el tiempo y en el momento que lo empecé a trabajar fueron 7 años después y fue difícil porque todo el mundo me Claro. decía, tienes que ser la fuerte, tienes que estar bien Ya y pasó. ya pasó. Sí, Y sí, sí. entonces, dentro de todo eso, que son pérdidas humanas, claro que son las más significativas. Pero hoy que hablamos definitivamente de esas pérdidas, yo también he tenido pérdidas, por ejemplo, soy divorciada. Y aparte de eso, he tenido pérdidas como dices tú, cosas, a lo mejor mascotas y cosas físicas que sí Claro. tenían cariños especiales, como probablemente a lo mejor una pertenencia a celulares, aretes y todo eso. Entonces, esas Sí. pérdidas, ¿cómo cerrar esos ciclos y dejar que no te afecten? Creo que es bien importante. Yo creo que sí, y como decimos, nosotros queremos conocer su problema, la problemática y buscar una solución. Por eso hoy nos dimos a la tarea de traer una súper experta, además de ser una experta del tema, es nuestra amiga, por favor, dentro de toda su amplia agenda, porque déjenme platicarles un poquito. Ella es catedrática en universidades, es, además de psicóloga, es logoterapeuta, conferencista, es una viajera constante, se la pasa del tingo al tango, ya la agarramos tantito antes, se nos va a Brasil a dar unas conferencias, trabaja para empresas dando conferencias también de desarrollo humano. Bueno, ¿para qué les digo? Muchas más De cosas sus de, credenciales, de claro. las credenciales de nuestra querida Sara Martínez, psicóloga, logoterapeuta y demás. Ya, hablar del currículum se nos acaba el programa, pero la tenemos aquí hoy con nosotros y lo primero que te quiero preguntar, ¿sabes? Es ¿qué es una pérdida? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias al público y gracias a Vero, gracias Gracias. Saúl. Y bueno, con todo gusto estar aquí hoy es un gusto para mí. ¿Qué es una pérdida? Fíjense, perder es carencia, perder es que me falta algo, Ujú, algo perdí, algo me falta,
que era estimado para mí. Era muy estimado, era muy significativo. Puede ser una persona, pero ahorita hablaron de objetos. También puede ser algo que yo quería mucho. Nos encariñamos con los objetos, ¿a poco no? Claro. Desde niños tenemos nuestro peluche favorito, nuestro juguete favorito. Recuerden cuál supuesto. era el suyo. Claro. Y entonces la cobijita, bueno, nos encariñamos con algo, con un objeto. Y nos vamos encariñando también con personas, obviamente nuestra familia. Hay personas de nuestra familia que son nuestro hit y otras que no tanto. Amigos. En la primaria tus amigos son, y Sí. después cuando sales de la primaria, por ejemplo, entras a otra etapa secundaria y muchos se van, muchos Claro. amiguitos se van. Entonces dices, ¿y mis amigos dónde quedaron? Ya no quedó la bolita conmigo, la secundaria, la prepa, pasa lo mismo. Entonces tenemos pérdidas a lo largo de la vida. Perder es crecer. Las pérdidas son necesarias para crecer, las pérdidas son constantes, lo que pasa es que no somos conscientes de ello, pero estamos perdiendo todos los días algo. Perdemos vida, perdemos juventud, ya me apareció una arruguita, otra, la cana, la otra cana, Claro. ¿verdad? Entonces, esas son pérdidas, pero no son pérdidas conscientes. Entonces, no solamente personas, cosas, sino también situaciones. Un trabajo, una etapa en el trabajo, una Claro. etapa en tu colonia, en tu casa, vas a mudarte y ese es tú hablabas de pérdidas también, de mascotas, Sí. de que me voy a mudar, se llaman pérdidas desestimadas. Son pérdidas que la gente dice, ay, bueno, pero ¿y eso qué? Era un perrito o era un gatito, pero son de Y le nuestra... restan importancia. Exacto, pero son de nuestra familia, ¿a poco no? Los Sí. perritos y los gatitos, para muchos, son parte Ok. de nuestra familia, ¿verdad? Entonces, bueno, para mí sí, mi perro es como mi Como un casi, hijo más. casi es mi hijo. Entonces, pues sí nos encariñamos, depende, la pérdida o el dolor por la pérdida tiene que ver con qué tanto amabas a la persona o qué tanto el vínculo que tenías, esa relación que tenías con la cosa o con la casa familiar donde aprendiste a lo mejor a patinar, a andar en bici, tu abuelita te cocinaba y entonces cuando te mudas de la casa familiar, tremendo, es doloroso. Claro. Y dejas emociones y sentimientos, porque evidentemente si te cambias a vivir a otro lado, regresas y dices, es que sí quiero ir, La ¿no? O sea, nostalgia, quiero, claro. claro. Entonces en la vida vamos conviviendo con esas pérdidas, pero no las nombramos. Vamos Ok. avanzando por la vida como si nada y entonces tenemos a veces pérdidas que son muy significativas, son evidentes como el duelo por la pérdida de un ser querido, que fallece un ser querido o enferma un ser querido y entonces ahí es innegable la cuestión. Pero hay otras que son chiquitas, que son desestimadas y vamos perdiendo, ¿no? Se muda tu vecino y querías mucho a la persona y entonces, bueno, una amistad que va transformándose porque se va a vivir la persona a otro lado, porque se casa tu amiga, tu amigo y ya no es lo mismo, no es la misma relación. Oye, Saris, pero, a ver, hablas de pérdidas chiquitas. ¿Todo esto te puede sumar a aumentar un duelo? O sea, ¿todo eso suma o cada evento tiene un duelo separado? Fíjate, qué interesante pregunta. Cada evento tendría que tener un duelo separado. Uf. Pero hay duelos muy pequeños, hay cosas que a lo mejor en un ratito te repones, ¿no? Perdí mi chamarra favorita, bueno, ¿quién no ha perdido su sombrilla, su chamarra, su bolsa, Sí. en algún, ¿no? Tu reloj, tu celular? Por supuesto que te duele, pero te dura ese, a lo mejor, bueno, y te da coraje y tienes muchas, muchas emociones, pero te dura un día o dos. Al rato ya no te acuerdas porque lo vas a reponer. Ahí hay una sustitución del objeto Ok. por otra cosa que a lo mejor le tenías. Cuando son cosas físicas. Claro, pero a lo mejor en una cosa física, vamos a hablar de lo menos a lo más, tenías el dije de tu abuelita. Y entonces ahí sí, porque venía de generación en generación, Claro. Y tiene ¿no? una emoción Y y un tiene valor una para ti. historia que contar y Ok. eso y tiene un valor, como tú bien dices. Entonces, si pierdes ese dije, que era tú, era, ¿no? Era, a lo mejor era tu herencia, ¿no? Y lo tenías que haber cuidado, bueno, ahí hasta te culpas y todo. No se diga con lo demás, ¿no? Con la pérdida de un ser querido. Y sí, cada cosa merita un duelo por separado. Pero a veces negamos y decimos, no, no, no importa, desestimamos, no importa, para mí esto no era tan significativo o no lo vemos, no lo nombramos y entonces lo vamos poniendo abajo de la alfombra. Entonces, incluso duelos mayores, como el duelo por muerte de un ser querido, y hay gente que al otro día se va a trabajar, conocen gente que al otro Por día ya supuesto. Sí, estoy muy bien, yo nada, claro. nada, no tengo nada, no Y lloré. cierra las emociones. Y esconde las emociones y las trata de esconder. Y entonces ese como si nada luego pesa, porque se complican los duelos, Oye, exacto. aquí, perdón,
aquí viene una parte que a mí me llama mucho la atención. De que tienes la pérdida, yo creo hay un proceso en donde para ir viviendo el duelo, como aceptándolo, como por ejemplo los alcohólicos, ¿no? La aceptación, la negación y todo este rollo. O, o sea, ¿cuál sería el proceso de un duelo? Bueno, una pérdida ya dijimos que es cuando algo valioso para ti se va o se perdió, ¿verdad? Ujú, Se ujú. extravió. Y un duelo es el dolor. Duelo significa dolor, así de sencillo. Ok, Me dolió que se fuera esta persona, ¿no? Me dolió mucho. Entonces, sí hay un proceso, el duelo te avisa que lo que perdiste era significativo. Por eso, cuando fallece alguien, hay un periodo de duelo, hay una fase de duelo. ¿El duelo qué es el duelo? Son unas reacciones naturales ante una pérdida. Entonces, yo voy a reaccionar como pueda. Muchos autores hablan de procesos, otros hablan de etapas así como fijas, pero no son etapas fijas. El duelo es un proceso íntimo, es un ok. proceso personal. Saúl va a vivir un duelo por la pérdida de algo. Tú, Vero, otra, a lo mejor si tienen hermanos, tú viviste de una manera la pérdida de tu abuelito o tu abuelita y tu hermano la vivió de otra manera, Claro, o el divorcio de tus papás, lo vivimos de otra manera. Oye, pero ¿por qué tú saliste adelante a los 3 meses y yo a los 3 años? Porque cada quien somos, lleva un exacto, proceso. entonces es un proceso íntimo, personal, y bueno, digamos que a lo que te conduce ese proceso es a llegar a la aceptación y a poder adaptarte nuevamente a vivir sin esa persona. O a vivir, ya, yo también soy divorciada, entonces a vivir en ese nuevo esquema. ¿Y cómo voy a vivir ahora? Claro, O ahora que me mudé, mi nueva colonia, ¿cómo va a ser? Mis nuevos vestidos, todo es nuevo. Entonces tenemos una cierta como reticencia a adaptarnos y el duelo nos ayuda. En el duelo te aíslas. Lo primero que haces es, te dan ganas de la cobijita, claro. taparte, Llorar, acostarte, llorar, posición fetal. posición Sí, fetal y Sí, denme mi sopita, ¿no? Yo claro. sí. decía, yo perdí a mi O mi mamá, helado, me mandé, o mi o helado. mi helado. Yo decía, yo exijo ver a mi mamá porque mi mamá me hacía sopa de fideo, entonces para mí la sopa de fideo es, sí, sí, Claro. me quieres mucho, dame sopa de Ay, qué fideo. padre. Ah, bueno. Eso es muy sencillo, ¿no? Entonces, al calientito, ¿no? Precisamente cuando tenemos duelo estamos tristes. La tristeza es una emoción adaptativa que nos avisa que perdimos algo, que era Claro, significativo y que tenemos que retirarnos, retraernos un ratito para estar a lo mejor aislados. Hay gente que no, hay gente que quiere estar apoyada, quiere estar con gente, por eso les digo que es individual. Entonces, fíjense, lo anormal sería estar normal ante una pérdida. Eso sería bueno, no hablamos de normalidad y anormalidad, como pero no pasa nada. ajá, no pasa nada aquí, todo ok. No, hay una reacción. ¿Cómo voy a reaccionar? Es muy diferente. Oye, ¿siempre tiene que ser una reacción negativa? No, a veces hay alivio, ¿a poco no? Sí, A veces dice, justamente era lo que no, iba. hay personas que a lo mejor, he acompañado a mucha gente que ha tenido pérdidas. Imagínense el caso de alguien que tenga a un Mucho familiar dolor. con mucho dolor, años postrado en una cama, con una enfermedad de estas incapacitantes progresivas que van así como deteriorando. Le pasó también a mi mamá, tuvo cáncer de páncreas, entonces fue así de casi 2 años de estar hasta que la vimos así súper delgadita. Y he acompañado procesos donde la persona cuando fallece, los familiares dicen, ya descansó. Claro. Y ya es un alivio, lo que se siente es como ya cumplimos todos, y se siente como ese, Claro, pero como quiera necesitas esa etapa de duelo tú trabajarla. exacto, Independientemente que sientas exacto, alivio y descanso, exacto. es trabajarlo. Y hay duelos anticipados. En ese caso de la enfermedad, Porque te vas porque te vas programando. preparando. Hay una preparación, Ujú. hay crónica de algo anunciado, ya sea que en tu trabajo Claro, viene un recorte el año que entra, entonces tú te vas mentalizando. claro. Un diagnóstico de enfermedad, también la gente se va como preparando, oye, pues puede pasar esto, me voy despidiendo, voy haciendo estas voluntades que tengo, Ujú. las voy Ujú, ujú, escribiendo, te los ujú. voy diciendo, yo quiero qué, y entonces eso da tiempo como para prepararte tú y tu familia. Pero hay veces en que no avisa. Lo que Por acabas de supuesto. comentar fue Sí, durísimo, Vero, porque es una pérdida repentina. sí. Y eso, Tanto de mi amigo como de mi hermana. Y fíjate que ahorita platicando, te voy a decir algo. Digo, mi hermano no vive en México. También fue un duelo lo que viví. Él vive en España, entonces cuando se fue, éramos muy, bueno, nos llevamos un año, 20 días, es muy poco. Y dije, es que también esa fue una pérdida para mí,
¿no? Entonces, todo eso. Y ahorita que mi hijo no vive en México, pues también ha sido otra pérdida. Entonces, ¿cómo poder trabajar? Porque evidentemente no es lo mismo perder a una persona a perder la salud. También perdí la Ujú. salud, digo, hace casi 3 años. Me avisan que tenía cáncer. Mi cáncer, gracias a Dios, estaba encapsulado, pero cada cosa, cómo manejas algo físico con una pérdida de la salud, con la pérdida de una persona. O sea, sé que son preguntas diferentes, pero ¿cómo podríamos aprender Claro. nosotros a cerrar ciclos más rápido y cómo sería? Ay, son muchas preguntas en una, Ya sé. pero bueno, precisamente son diferentes duelos. Sí, La persona puede entrar en crisis. Poco no, cuando colapsa, yo entré en crisis hace 10 años, que fue lo del divorcio, porque en el combo divorcio iba mi familia política e iba mi familia, claro. e iban algunos amigos que yo eso no lo medí, entonces me quedé así como, mi terapeuta me dijo, tú entraste en crisis porque fueron pérdidas simultáneas. Ok. Entonces, ¿cómo lidias? Entras, colapsa tu vida, dices, ya no Wow. hay un antes y un después, hay una información nueva que entra a nivel cognitivo que te va a cambiar el esquema de vida y dices, ya no soy la señora de, ya no vivo en, ya no tengo este amigo, no. Entonces ahora hay como un acomodo, un reacomodo a nivel cognitivo que lleva tiempo, todo esto lleva mucho tiempo. Entonces, yo te diría a ti y a la gente que lo vive, paciencia, Claro. paciencia contigo porque esto no es magia, no es. Muchos pacientes me dicen, Sara, quisiera apretar un botón Ya, claro. y Un que switch. ya, o una pastillita, y que ya el duelo se me pasara porque se siente horrible. Y una vez mi terapeuta me dijo, nos toca sentarnos en la sillita del dolor tantito, nos toca vivir esto que es horroroso, que es feo, que es, la pérdida deja un vacío. El Claro. duelo se siente como un vacío profundo, donde a veces hay autores que dicen que te conoces mejor en eso, en ese sufrimiento, 100%. vas viendo de qué estás hecho, vas viendo también cosas que no sabías cuando sufres algo muy feo, muy fuerte, vas viendo que, ay, caray, tenía yo esto escondido, esta Claro. potencia escondida en mí que no sabía que contaba con esa capacidad, Sí. ¿no? De mantener a mis hijos, me dicen las mamás solteras, ¿no? Cuando se quedan solitas, me dicen, yo no sabía, Sara, que podía trabajar y sacar adelante a mis hijos. Claro. Oye, Sarens, respecto a eso, por ahí hay una frase que es muy común que le dicen a la gente que está pasando por un duelo, ¿no? Que le dicen, oye, es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Es verdaderamente así? Bueno, dolor, ¿verdad? El dolor puede ser dolor físico y sí, yo tengo un dolor de cabeza muy fuerte y es un dolor real, pero que yo no tome una pastilla y quiera sufrir Es tu innecesariamente, bueno, es mi responsabilidad. Claro. responsabilidad, efectivamente. Entonces, si puedo aliviar ese dolor con algo, si puedo transitarlo con con apoyos, con ayudas, en el caso del dolor, hay dolor físico, hay dolor emocional, hay dolor espiritual. Entonces, si puedo tener ayudas, si yo tengo un dolor espiritual muy fuerte y tengo fe, bueno, pues eso me ayudó mucho, emocional. Si voy a un tanatólogo, a un psicólogo, me ayuda la terapia a sobrellevar eso, a acomodarlo. Hagan de cuenta, así lo vivo yo cuando tenemos un duelo, ¡fum! Las piezas del rompecabezas se revuelven. Claro. Entonces tú estás todo confundido. Y la terapia te ayuda a ir reacomodando piezas, otras las vas Quitar. quitando y vas poniendo también piezas nuevas, poco a poco. Claro. Y ahorita justamente lo que mencionas, Ujú, ¿qué diferencia hay entre Exactamente. un psicólogo y un tanatólogo? ujú. Bueno, para ser psicólogo, estudias la carrera de psicología. Una vez que la terminas, no estás preparado para dar terapia, tienes que estudiar especialidades, Ok. varias. Eso recomiendo siempre a mis chicos que doy clases a los terapeutas. Sí. No estamos capacitados para dar terapia con la carrera. Entonces, como los médicos, tenemos que tener una especialidad en algo y bueno, y experiencia. Y el tanatólogo es una persona que a lo mejor tiene otra carrera, pero estudió tanatología. Hay lugares muy serios donde dan tanatología y puede acompañar familias y personas en duelo. Ok. Ujú. El psicólogo, igual si se forma como tanatólogo, puede acompañar también personas en duelo. Ujú. Y en cuanto a las etapas, Ah, platícanos un poquito de esas etapas, o sea, aceptación, negación, te culpas. ¿Cuáles serían como esas etapas para, bueno, yo tengo una firme creencia, si reconoces algo, pues más fácil lo puedes claro, brincar, ¿no? claro. Entonces, ¿qué sería de ahí?
Pues primero que no son receta, no es una receta de cocina. Muchos autores Ok. dicen que hay 5 o 7 etapas. Elizabeth Kubler-Ross, que si quieren luego les dejo un librito ahí para que lo compartan con Ok, su sí. auditorio, de Elizabeth Kubler-Ross, es la madre de la tanatología. Ella decía que hay un shock inicial. Cuando te hablan por teléfono y te dicen algo Completamente. Ya pasó, falleció. murió, ¿qué es lo primero que hacemos? El shock, Sí, ¿no? Tu cuerpo reacciona y lo segundo, no es cierto. La negación, es decir, se equivocaron en el diagnóstico, esto no está pasando, es una película, es una pesadilla, así, en negación. O pongo el lugar en la mesa, ya pasaron 4 años, 5 años y sigo poniendo el lugar en la mesa, claro. su ropa está intacta en el cuarto, eso me lo han Mm, contado mucho. Ujú. Negación, podemos extender la etapa de negación años. Y bueno, no es una receta, pero también hay mucha tristeza, evidentemente, en lo que conversábamos, porque te duele y hay nostalgia y extraño su voz Sí, y extraño sus regaños. Mi hermano y yo nos juntábamos para escuchar canciones que le gustaban a mi mamá, para esos dichos que dice, es que la persona decía, eso es lo que tú te quedas. La claro. claro. tristeza la compartes y eso la alivia un poquito. El enojo es otra etapa, porque estás enojado con Dios, con los doctores, conmigo, Completamente. porque no lo llevé a Ajá. tiempo, porque no se cuidó, era diabético y se descuidó y tomaba mucho refresco, y no, entonces estás enojado con mucha gente, ¿no? Con uno Pero mismo. incluso también hasta con la persona. Claro, porque me Por dejaste. 100%. Y te voy a decir por qué. Digo, finalmente, cuando muere mi hermana, yo estaba enojada con ella. Pero como no le podía reclamar, lo único que yo hacía era voltear su foto. O sea, Ah, le sí, reclamaba y sí. volteaba su foto Ay, qué como, fuerte, como el, Vero. ¿no? Así. Mm, Porque muchas veces ella me decía, pero el día que yo no esté, esto te lo quedas tú. Y entonces yo decía, y qué padre, tú te vas y me dejas aquí con el problema. Y yo estaba enojada con claro, ella. claro. Entonces, sí, Claro, y le reclamas. Y claro, ahí también hay una negociación y un regateo, que es otra etapa. Si yo hubiera Si lo sabido, viera. si lo hubiera llevado al hospital antes, si lo hubiera llevado a otro lado, es el tratamiento, claro. o cuando está enferma una persona, prometo, prometo y la manda, prometo dejar de comer pan, prometo, sí, Prometo, claro. sí, le prometo a Dios o le prometo a la vida, ¿no? Mm, Cosas que a lo mejor, eso es otra etapa, ¿no? El regateo, o cuando nos separamos, si yo hubiera así, hubiera, ¿no? Claro. Hecho, para finalmente, bueno, y hay confusión. En un solo día, que eso es bien desgastante, en un solo día puede haber muchas Brincar fases. en estas. Estoy sí. triste, pero al rato estoy enojado, pero al rato estoy confundido y al rato ya me cansé y al rato tengo energía y voy a mi vida normal y otro día bueno y otro malo, hasta llegar a la aceptación. La aceptación es aprender a vivir con la pérdida. Eso es finalmente el cometido de esto es al final tengo que seguir viviendo. Claro. ¿Cómo voy a seguir viviendo? Esa es la gran pregunta después de que ya no está esta amistad o esta pareja o no. Entonces, eso. Y evidentemente para llegar a la aceptación es decisión individual. Y es el proceso, que tú te hayas dado chance de llorar, de De romper, de voltear sacarlo. el retrato, de lo que sea que tengas que hacer, porque esto es personal. Claro. Las tareas del duelo se llaman. Esas tareas del duelo que tú vas a hacer, que no son las mismas para las Todos. personas, entonces son individuales. Una persona dice, a mí me sirve pegarle un cojín, a mí me sirve ir a gritar, a mí me sirve llorar en mi almohadita, a mí me sirve conversar o tomarme un café con mi amiga y entonces sacar todo eso que traigo allá adentro, ¿no? Oye, Saris, Mm, fíjate que como bien mencionas, todo es un duelo personal. Tú puedes salir y uno puede decidir en qué momento deja atrás el duelo, de acuerdo al apoyo a las cosas. Pero a mí siempre me ha llamado la atención esto. ¿Qué debe hacer alguien que está acompañando el duelo de alguien? Porque lo clásico es, ya pasó, échale ganas, pero ¿qué es echarle ganas? ¿Qué es esto? Yo entiendo que una buena medida es pues, buscar apoyo, buscar una terapia psicológica o tanatológica, pero, pero cuando nada más somos una compañía de alguien que está viviendo un duelo, ¿qué le puedes decir? ¿Cómo lo debes de tratar? O como cuando llegas, ¿no? ujú, En un, ¿cómo se llama? Cuando les das como el pésame, ¿eso ujú, sería? ¿Como qué No, decirles? o sea, ya está viviendo el duelo. O sea, el pésame, bueno, le dices algo, bueno, que a mí me cuesta mucho trabajo decir algo ahí, nada más lo único que atino de repente decirle, pues estoy aquí para lo que se te ofrezca tentar.
Pero después, cuando está viviendo ese proceso, ¿cómo le puedes ayudar a alguien que lo está viviendo? Que te estás dando cuenta que lo está sufriendo. ¿Cómo exactamente? ¿Qué decir? Pues tampoco hay recetas para eso, porque no sabe uno qué decir. Por Claro. ejemplo, en un velorio, en un funeral, las personas a veces decimos cosas que Híjole. no queremos. Yo, ¿Qué decimos? A veces hasta risa nos yo da, ya llegué y ¿no? le dije muchos días de estos. Sí, no, por favor. Entonces no sabes Por el qué nervio, ¿no? decir, Por el Yo creo. nervio. o sé lo que se siente. No, pues no sé lo que se siente porque Sí. es tu pérdida. Trato de imaginar, pero no sé. Eso que dijiste está perfecto, Saúl. Aquí estoy. Creo que mientras menos digamos, es más, eh, aquí estoy para lo que necesites. Híjole, ¿Qué sí. necesitas? Tan, tan. ¿Y qué no decir? Esto de échale ganas, hasta hay un chiste ahí por ahí, ¿no? En las redes, de que México es el único país, en México es el único país donde para curar la depresión, échale ganas, o para Claro. curar un duelo. Entonces, pues no, ¿verdad? Eso no se dice. ¿Por qué? Porque la persona no es que no quiera, es que no está pudiendo. Algo que no se me fue hace ratito es decir que el duelo es un proceso que te demanda un gasto de energía. O sea, porque me dicen, es que estoy muy cansada. Ya llevo 3 semanas, 3 meses, un año y sigo cansada. Esto me cansa, no atiendo mis actividades como antes. Pues claro que no, porque tu mente, tu cuerpo, tus emociones están invertidas en el trabajo de duelo. Claro. Entonces, si la gente entendiera eso, las empresas no sé cuánto te dan para un duelo, te dan 3 días, una semana, ¿no? Para que tú hagas tu duelo y regreses como si nada, pero no puedes regresar como si nada. Y esto de qué decirle o qué no decirle a una persona, a veces decimos, va a pasar pronto, así lo quiere Dios, échale ganas. Claro. Esto es puro cuento, ¿no? Yo veo que ya pasó, hace rato alguien decía, es que yo veo que ya pasó un mes, no, pues un mes no es nada. Claro. Para Tienes una- que ser fuerte, Tienes que ser ¿no? fuerte, no, ¿qué te dicen a ti los Los hombres hombres? no No, lloran. sí, sí, sí. O sea, tienes que ser fuerte. Yo recuerdo en una pérdida, no mía, pero me tocó escucharlo, a alguien que se le murió un perrillo, un perrijo, y le dijo, ay, ya pasó, nada más era un perrito. Claro. Entonces te desestiman tu pérdida y tú sientes que no te están validando. Entonces no Híjole. podemos hacer eso. Ahí la persona se sentiría poco escuchada, poco validada. Lo que sí podríamos hacer es decirle, aquí estoy y bueno, Escuchar. veo tu dolor, veo que estás sufriendo y ya, aquí estoy contigo, aquí estoy contigo. Mi mejor amiga, Guadalupe, hace como unas 2 semanas perdió a su mami, que era súper cercana también para mí, porque pues, la mamá de mi mejor amiga y he estado al pendiente y todo, pero noto que ella ahorita está en una burbujita y respeto eso, ¿no? Entonces es que te llevo fruta, voy a la misa, pero voy y vengo, la O sea, te respeto. haces presente. Sí, sí, Ok. me hago presente, Sin pero, ser invasivo. pero no la puedo, siento que la invado, ¿no? Y entonces desde también la confianza te puede decir la persona que necesita. Claro. Ok. Ujú, Sí, porque todo el mundo lo vive de una manera diferente, como bien ujú. comentábamos. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? A mí no, ahorita no me hable nadie, yo quiero estar solito con mis pensamientos y quiero asimilarlo yo. Y sí hay gente que necesita de mucho apapacho. Ujú. Cuando, cuando tú detectas el dolor de la persona y no sabes cómo actuar o no tienes la suficiente confianza, pero pues, te armas de valor para ayudarlo porque te interesó ayudar a la persona, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo te puedes acercar? Porque estás percibiendo un dolor. Claro. Pues yo creo que de corazón, desde tu autenticidad, de corazón. Si tú lo haces desde verdadero, oye, aquí estoy. La verdad, no sé si te gusta la sopa, no sé si quieres que te lleve al cine, Preguntas, ¿no? ¿qué quieres, qué necesitas de mí? Necesito que estés, me acuerdo de mi primo, cuando perdió a su papá, que es como mi hermano, siéntate, cállate, porque hablo mucho, y en silencio, acompañar en silencio a la persona, no sé si ustedes se sientan cómodos en silencio con alguien. Ay, eso es tan rico, estar en silencio, no estar hablando con alguien, sino estar acompañándola en presencia. Por Lo que supuesto. necesitas es otro ser humano que te mire a los ojos y que te diga, Entiendo que aquí estoy, y te puedes recargar, puedes llorar, pues lo que quieras. Entonces, puedes enojarte mucho con lo que quieras y no te voy a juzgar, no te voy a decir que pares, porque entonces no dejo que expreses. Una cuestión importante del duelo es expresarlo, expresar el duelo. O sea, sí llorar.
sí llorar todas Claro. las veces que sea necesario, porque a mí me dicen, es que yo ya lloré. Pues sí, pero si ya lloraste una vez o dos, pero tienes más ganas de llorar, es como cuando tenemos una herida que tiene mucha pus. Hay que ir sacando la pus. La pus no sale en una sola sentada, es un proceso. Entonces, Claro. todavía ya hay algo importante. ¿Por qué se removió el duelo después, si ya pasaron 4 años, 7 años? ¿Por qué se removió un duelo? Porque se llama duelo de aniversario. Cuando viene la fecha en la que te Uf, separaste, claro. la Navidad, el cumpleaños de la persona, ¿no? Alguna Esta fue ocasión una ocasión especial, especial. porque fueron a un lugar. Exacto, hay un duelo de aniversario y se mueve, es que es como si fuera, como si lo estuviera viviendo otra vez, reviviendo, que no avancé nada. No, sí avanzaste. Lo que pasa es que se remueve, pues no somos máquinas, somos humanos. Hay algunas cosas que se convierten en detonantes del recuerdo y del duelo. Por ejemplo, cuando oyes la canción que escuchaba, o cuando vas al lugar en donde le gustaba desayunar, o cosas por el estilo. ¿Eso siempre va a permanecer ahí o eso lo puedes sanar en una terapia? Las memorias, ¿no? El Sí, olor de las galletitas de tu exactamente. Que te abuelita hacen que te recordar. hacen recordar, o usaba este tipo de De perfume, de perfume. chamarra, bueno, claro que te conecta, O o la viste frase. una película y la frase cantó igual, hay una canción de una película española que se llama Vivir dos veces, que se las recomiendo mucho, que habla también de pérdida, de duelo, pero es una comedia trágica, bien bonita, española. Vivir dos Está veces. en las plataformas, Ujú. Vivir dos veces, y ahí la persona va conectando precisamente, tiene Alzheimer, Ok. entonces va perdiendo sus memorias Ah, sí. y se ¿No va, es vivir sin permiso? Vivir dos veces se Vivir llama. dos Y el veces. Emilio, el protagonista, quiere reencontrar a una novia de juventud. Entonces ya se le está olvidando todo, pero se acuerda de algunas cosas muy importantes de una canción. Fue su canción y lo conectó y es una cosa que ya es mucho más profunda, son memorias que tenemos y eso no nos lo, es parte de nuestra vida, Saúl y yo, más que quitarlo, yo diría, para mí Víctor Frankl habla del granero lleno. Tienes un granero lleno y al final de tu vida dices, yo amé, aunque ya lo perdí, pero amé y eso nadie me lo quita. Rápidamente les cuento un pasaje de este hombre, Víctor Ujú, Frankl, de su ujú. vida. Un psiquiatra, neurólogo vienes, que vivió en los campos de concentración. A su esposa se la llevan a un campo, Tilly, y a él a otro. Ella estaba embarazada y era judía y habían estado casados 11 meses. Entonces, él no sabía que ella ya la habían exterminado por ser judía, por estar casada y por estar embarazada. Entonces, él en una mañana, en el campo de concentración, dice, bueno, yo no sé si mi esposa que amaba tanto, vive o no vive, pero haber estado contigo esos 11 meses ha hecho que mi vida valga la pena. Wow. Entonces, haber estado con tu abuelita, con esa persona que amaste tanto, aunque fuera poquito tiempo, eso hace que tu vida valga la pena. Qué interesante todo esto. Y la verdad es que yo creo que este tema evidentemente lo vamos a tener que volver a repetir, volverte a invitar aquí. Pero bueno, finalmente yo creo que lo importante también para nosotros es poder saber ustedes qué opinan acerca de este tema y no nada más eso, evidentemente que puedan ayudarnos a tanto escribirnos, a compartir esta información, a seguirnos, a darle like, ¿no? Sí, y sobre todo, entre más personas se sumen al canal, y ahí nos van a ayudar mucho si lo comparten con todos sus contactos, vamos a tener más temas. Y porque les recuerdo que el propósito de nosotros es poder tocar un poquito el corazón para encontrar la mejor versión de ustedes. Buscando respuestas. Y Sí. fíjate que ahorita que hablabas, justamente hay un tema que yo creo que es muy profundo, el nido vacío, ¿no? Ujú, claro. ¿Se Es van los hijos? todo un tema, y para eso les recomiendo otra película que se llama El día menos pensado, es una argentina buenísima que habla de Ujú. del nido vacío, donde el hijo se les va. Y bueno, ya estuvimos criando al hijo, tú y yo, 20, 25 años casados, pero al final el hijo dice, vaya, voy a mi maestría. Esto pasa mucho, me lo cuentan mucho en terapia, y entonces queda la pareja. Mucho gusto, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Desconocidos Somos completamente. Sí, porque extraños, ya cambió. entonces Ujú. ya cambió la dinámica, ya nos dedicamos a ser papás, muy buenos papás, pero ¿y hoy quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y en el nido vacío, si tu sentido de vida fue criar un hijo, entonces se te Hay una acaba el ruptura. sentido, hay una ruptura, y entonces, ¿y ahora a qué me voy a dedicar?
Eso pasa en la jubilación, en el nido vacío, sí, cuando me separan de un trabajo, cuando hay un divorcio. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Me voy a mudar de país? ¿Y ahora quién soy yo? Entonces la identidad, tienes que reconstruir esa identidad, tienes que reencontrar el sentido y decir, bueno, a mí me gusta, yo no sabía, pero ahora me gusta bailar salsa y ahora quiero O aprender, siempre quise y nunca hice. irme de viaje, quiero aprender estudiar algo, es padrísimo, pintar también. Claro. Fíjense, algo que se me quedó de hace ratito es que en todo duelo hay una historia de amor. En todo duelo Sí, hay bonita una frase. historia Sí, de amor. sí, sí, porque si no Porque si no, hubiera no dolería. querido, Claro. no me hubiera dolido. Entonces, en el nido vacío es lo mismo, ¿no? Fui mamá, o fui, ¿no? Las que somos mamás, que estamos en el estira y afloja con yo tengo una nena de 17 años, una adolescente, y entonces, bueno, pues el día que ella ya me sentenció que se va a Vancouver a vivir, quiere estudiar arte. Mira, Entonces, bueno, pues ella se va, te estás preparando. y me estoy preparando porque tienes que tener una vida rica, una vida con posibilidades. Fíjense, la vida es posibilidad. Cuando no queremos vivir, cuando se nos acaban las posibilidades. Entonces, tengo posibilidades, muchas posibilidades, pues no te aburres, ¿verdad? Ustedes no se aburren, ustedes son gente muy activa. Entonces, Sí. somos, ¿verdad? ¿Y Somos. cómo le haces para vivir al mismo tiempo? Digo, evidentemente tú, Ujú, que tu hija se va, ¿no? sí. Te lo digo porque Ujú, es lo que yo estoy viviendo ujú, finalmente con mi hijo, ¿no? O sea, tu hija se va. Y por otro lado, tu hija tiene que vivir también su duelo del país, de la comida de la mamá, de amigos y demás. claro. ¿Cómo, cómo poder rápido acompañar? Sé que no es una receta, pero ¿cómo poder hacerle, ¿no? Claro. Para, Bueno, es un proceso. Yo vivo mi duelo como mamá de que ella se va, pero es una cuestión anticipada. Me voy mentalizando y me voy imaginando. Fíjense, la visualización. Por visualizar no se paga. Entonces yo me voy visualizando. Ya me vi en Mérida en 7 años en mi casita junto al mar, ¿no? Entonces ok, yo ya me vi y te hay agarras de algo, algo. Tú ¿ok? tienes que tener un hacia dónde, una guía, un sentido, que ese sí no se te acaba. Y bueno, ella también tendrá algún duelo por su casa, su comodidad y todo lo que quieran, pero también tiene mucha ilusión porque a lo que va ella es a una nueva vida. Cuando te casas, no es que estés triste toda la vida por dejar tu casa y a tus papás. Claro. Estás ilusionado, ella está en un descubrimiento, igual que tu hijo, un descubrimiento, Ujú, voy a una ujú. nueva vida, qué bonito, y me hace ilusión. Entonces sí, me da tristeza de repente. Fíjense, Sentimientos encontrados. coexiste mi duelo, un pie acá y otro pie en lo que estoy viviendo en este momento. Claro, Ujú. Interesante. sí. Oye, obviamente, pues esto, la terapia ayuda, eh, pero ¿cómo elegir la terapia? Mira, a mí me preocupa un poquito porque hace un tiempecito estuvimos buscando cómo puedes saber que la terapia específica o no sé si eliges al terapeuta o eliges la profesión del terapeuta o esperas a que alguien te lo recomiende, porque a veces van, pero no tienen la especialidad o no tienen el conocimiento y Yo creo que se también tienes que convierten en... crear empatía. Sí, sí, sí. Claro. ¿Cuál sería tu consejo para buscar un buen Para terapeuta? buscar un buen terapeuta con quien tú te sientas cómodo, con quien hagas 100%. clic. Hay algo que ese clic terapéutico se trabaja con la relación. Eso es lo que cura, la relación terapéutica. Entonces, si tu paciente se siente en confianza Completamente. y se abre y sabe que es un espacio seguro y sabe que está en buenas manos, que está cuidado, pues ahí se queda. Si siente que no hay esa cercanía, entonces va a decir, pues, mi terapeuta está viendo su teléfono, o mi terapeuta, sea la corriente que sea, ¿eh? O mi terapeuta llegó tarde 30 minutos o 20 minutos, pues ahí no es. Respeto mucho a mis colegas de todas las corrientes y siempre y cuando tengan formaciones sólidas, pues con quien tú te sientas a gusto. Claro. Crear esta Realmente, empatía. Claro. pero realmente cualquier terapeuta te puede funcionar si te sientes a gusto. No, no, precisamente hay gente con la que a lo mejor no haces clic, o lo ves muy joven, o lo ves muy grande, o lo ves lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Te tienes que sentir en confianza y la chamba la hace el paciente. El terapeuta solamente somos compañeros de un pedacito de la existencia de ese viaje y nos bajamos para que le siga a la persona con sus herramientas, pero no es que estemos creando ninguna dependencia ni nada, ¿no? Entonces somos un pedacito nada más y es con quien te sientas a gusto, nada más con quien tú Solamente es ir quieras. acompañando, me imagino. Exacto. El dolor acompañado.
Eso es el duelo acompañado. Sí. Ujú. Y hay cosas que uno no ve, que el terapeuta te ayuda a que las veas. Ujú. Ujú. ¿Qué otro tipo de actividades pueden ayudar a sanar un duelo, aparte de la terapia? O sea, Ujú. la terapia con un especialista, psicólogo, tanatólogo, no sé. Sí, ¿Hay otro tipo de actividades que te puede ayudar a sanar un duelo? pues es tan íntimo el proceso que sí, lo que a ti te venga bien, a mí me sirven, me han dicho pacientes, las caminatas. Me sirve porque conecto con la naturaleza y me salgo en mi colonia a Eso. caminar. Ajá. Entonces, toda la actividad física es buenísima porque te vuelve a endorfinar y te vuelve a conectar otra vez con lo que te conecte con la vida, con el aquí y el ahora. El arte terapia también, el centangle. Yo tengo un muy buen maestro de centangle, buenísimo maestro de centangle, que aquí está, ¿verdad? Y entonces, todo lo que es, bueno, él sabe explicar mejor que yo qué es el centangle, pero a mí me ha servido mucho para concentrarme. Claro. Música, la música, todo el arte, las manifestaciones artísticas, la música es terapéutica, tu música, a lo mejor te va a gustar otro tipo de música. No vas a tener ganas de poner cumbias o salsas, pero sí música celta o clásica o instrumental, que a ti te venga bien. Cuando terminas una relación, yo quedé, ¿cómo se llama esto? Vacunada, Ajá. alérgica a José José. Perdón, pero sí, Ah, no, me pones una... Ya no, ya lo trascendí, Ya no, pero ya no lo lloras. ya no lo lloro, pero decía yo, José José, no me lo pongan, por favor. claro, Entonces, porque te recordaba porque me algo, recordaba, exacto. Entonces, 100%. ¿qué cosas a ti te vienen bien? ¿No? Quiero ir a probar este restaurante, quiero hacer este viaje. Algo que sí se aconseja es que no tomes decisiones importantes después Uf, de, sí. en el duelo, en pleno duelo. Es que voy a vender la casa y me voy a mudar a no sé dónde. No, porque entonces puedes tomar decisiones precipitadas. Sí. Entonces, esperar un poco y hacer actividades sencillas. Por ahí leía yo, doblar ropa, cosas muy sencillas, tareas de casa. Oye, doblar ropa no es sencillo, No es discúlpame. sencillo. Eh, Ya llevas un tambache, sí se te voltean. cosas muy No, no, no. sencillas, muy simples. O sea, que te conecten otra vez. Y sobre todo tu red de apoyo, tus cariños, ¿no? Estos cariños que tienes, ahí yo creo que ahí te das cuenta con quién cuentas y Cuentas. quiénes son los amigos del relajo y quiénes son los amigos que están ahí para ti. Y cuando la gente entra, evidentemente, cuando estás en un duelo, en una pérdida, entras en esas crisis de ansiedad, Sí, depresión. sí. ¿Cómo, qué recomiendas tú, independientemente de la terapia? A lo mejor, como tú decías, comer algo que te haga recordar o alguna actividad. Sí, bueno, ahí hay dos asuntos. Uno es si tienes preexistente un diagnóstico de ansiedad o depresión, o se te detonó, se te complicó la ansiedad y depresión, que eso no se juega con la salud mental, ahí se deriva. Por eso la persona tiene que estar formada, porque tú derivas a un médico, el médico lo evalúa y le da algo que lo ayude, ¿no? Y otras cuestiones son las tareas del duelo, ¿no? ¿Qué me ayuda? A algunas personas les ayuda, lo he trabajado, la cajita, una cajita donde tú guardas todo lo de la persona, la forras la cajita y pones yo tengo mi cajita de mi mamá donde tengo pañuelitos, su peine, unas fotos, algunos pensamientos, sus recetas de cocina, porque ella escribía las recetas, Wow, ¿no? Entonces, esas cosas para mí son tesoros. por supuesto. Entonces, eso es mi cajita de mi mamá y cuando tengo nostalgia, voy allá, abro mi cajita y está como acotado. Ahí está mi cajita, ¿no? Entonces, el Día de Muertos, viene el Día de Muertos, entonces tenemos la tradición de poner altares Sí, a la gente querida, entonces lo que le gustaba comer, le pones ahí lo que le gustaba, sus flores, y es como una conmemoración, un homenaje a la persona que ya no está. La persona que ya no está, fíjense, cambia la relación, pero tienes una relación con esa persona que se fue, no acaba la relación, por porque tú la supuesto. recuerdas. ¿Vieron Coco? Tú Sí, recuerdas a la persona que se fue. Oye, Ceris, eh, a lo mejor esto va a ser tema de otro programa, pero el duelo se vive más grande y más chiquito de acuerdo al apego que tuvieras al objeto o a la persona Sí, de la pérdida. claro, claro, sí, y por eso son desestimados, ¿no? Porque he tenido pacientes que tienen pérdidas gestacionales y entonces cuando pierden a su bebé a los 2, 3 meses, rápido les dicen en el hospital, en el trabajo, en la claro. familia, ya vete a trabajar y las chavas llegan conmigo a terapia No.
era mi bebé, era mi esperanza, era mi hijo, y Por hacemos todo el supuesto. proceso de duelo, porque para ellas era, y fueron 3 meses de embarazo, pero para ellas era muy importante, obviamente, ¿no? No importa el parentesco. Yo tenía una persona que me cuidó de chiquita, una nana, Adelita, que yo amaba, amaba, y mi mamá, ¿y quién quieres que sea tu madrina de Adelita. Adelita? Y Ujú, Adelita y Adelita, ¿no? ujú. Entonces, cuando fallece, bueno, Adelita fue mi abuelita, sin ser mi abuelita, yo Claro. la adopté. Y cuando fallece mi papá en una comida, me dice, pues por cierto, hace 3 días falleció Adelita. Y yo, bueno, ese yo creo que ese ha sido el día que más me he enojado en la vida, porque él No sabía, me no sé si, dijeron. exacto, la empatía, ¿no? Entonces, para mí ella era muy importante, siempre le daré su lugar en mi vida. Y bueno, son pérdidas, amas a una persona, pero a lo mejor no es tu pariente, a una amiga, a un Pero había una amigo, emoción. hay una emoción, claro. Esto me remite a la siguiente pregunta, inevitable. En medida en que nosotros controlemos más el apegarnos a las cosas, ¿quiere decir que vamos a tener un duelo más ligero? Es que es inevitable, Saúl. Bueno, hay culturas que nos dicen que no nos apeguemos a nada, pero yo Claro, hay creo culturas que, donde es una fiesta. y hay culturas donde, y mi dolor, ¿qué hago con mi dolor? Porque precisamente sí nos dolió, porque convivimos mucho, tenemos una historia ahí que contar con la persona, ¿no? No perfecta, porque también hubo a lo mejor cosas fuertes, tendemos a idealizar a la persona que se Híjole, fue, súper Sí. y fuerte, era muy claro. buena, y luego dicen, "No, era muy, Sí. no, tenía Sí, sus hay Se cosas". quienes pegaba, dicen, ¿cómo que buena? hay quienes dicen que todo Sí. el mundo se vuelve bueno cuando se muere, ¿no? Sí, es cierto. Exacto. Sí. Entonces tendemos a hacer eso. Pero sí es, efectivamente, si tu lazo fue muy profundo, muy fuerte, y hay pérdidas que no tienen nombre. Para una persona que pierde a la pareja se le llama viudo. Completamente. Al que pierde a un papá, huérfano. Pero quien pierde a un hijo, no hay un No nombre, hay un nombre. no hay nombre para eso todavía. Pues ni siquiera los hermanos. Tampoco, No, tampoco. a lo mejor mi pregunta no era en cuanto a tus seres queridos, pero por ejemplo, me robaron mi coche. Yo he vivido gente que le robaron, no un coche, le robaron el celular. Y entra en un duelo dramático de Ajá. encerrarse más de un mes porque le robaron el celular. No por el, no por el contenido, sino por el aparato. Entonces, buscar ese tipo de De no apegarte apegos, tanto. Sí, de no apegarte a claro. las cosas materiales, yo creo que nos vendría bien, ¿no? Porque a lo mejor tu vida giraba en torno a un departamento, un celular, todo lo que compre, cosas materiales son horas vida invertidas en esa silla, en Completamente. ese, me costó quién sabe cuántas horas vida comprar ese teléfono y me da Sí. coraje, y pues claro, y si me lo robaron, pues claro que da coraje y claro que se entiende. Pero como tú bien dices, pues no hay que apegarnos tanto a las cosas materiales porque, uy, hemos aprendido en la vida que van y vienen y que te tienes que canjeas, ¿no? Cosas, ¿no? Cuando hay mudanzas, con el nuevo inquilino, a mí me tocó canjear mi gran recámara que me compré a plazos, Claro. que me había tenido un año de antigüedad, la tuve que canjear por una que cupiera, por algo que cupiera, por 3 libreros y la nueva cama, ¿no? Entonces ya he aprendido que las cosas van y vienen, las personas no, los vínculos, creo que es lo único que Sí, se te es- queda. Como que ese amor que tuviste genuino por las personas, creo que eso es lo que sí. a lo mejor ahí nos vendría bien diferenciar entre vínculo y apego, Y ¿no? apego, Claro. claro. El apego a la silla, al teléfono y el vínculo que tienes con tu hijo o con alguien más. Y fíjate que yo quiero preguntarte algo que realmente mucha gente hace, ¿no? O sea, cuando alguien muere y se quedan como con las cenizas y las Mm, tienen mucho Ah, tiempo, sí. o por ejemplo, no tocar el cuarto y casi casi que sacuden y vuelvan a poner todo en su lugar, o no cerrar como esos ciclos, ¿no? ujú, De la ropa, las cosas, ¿cómo poder saber qué es lo mejor? claro. Incluso de mascotas, ahí la tienen. O, híjole, ¿qué me puedes decir? Es fuertísimo porque es común, ¿no? No quiero que se vaya la persona, quiero que esté presente y realmente ya no está presente, a lo mejor su esencia se quedó, o sea, trascendió. Hablamos de trascender, trascendió de otra manera en ti, trascendió, te dejó. Bueno, muchas cosas bonitas que nunca se te van a olvidar y además cuando te acuerdes es como parte de ti, ya es parte de ti la persona, ¿no? Pero tener ahí las cenizas no es muy recomendable Claro, porque estás viéndolas todo el día, estás conectando con una cuestión como de mucho sufrimiento, del momento. El momento en el que se fue es solo un momento
de toda la vida, de toda la línea de vida que tuvo la persona. Su muerte solo es un evento, Claro. pero toda la vida, entonces tú te estás nada más enfocando en ese momento, no en toda la vida En de la el persona, negativo, por así en, decirlo. en ese momento de pérdida. Entonces, Claro, de pérdida. hay un lugar para cada, ¿no? Por eso están los panteones o las iglesias, ¿no? Por eso están esos lugares específicamente para que tú vayas y ahí vayas, visites y hagas todo lo que el ritual que tú quieras, porque hay Sí. rituales que nos ayudan también a facilitar. Cerrar es bien importante. Hay asuntos inconclusos, ¿no? Estos asuntos que nunca cerraste con quien quieras o con la persona que se fue y ya no vas a poder verla. Entonces, te aconseja detectar qué es lo que le querría, qué le hubiera dicho en esa última ocasión, me Claro. quedé con ganas de decirle, me faltó. Puedes escribir una carta Por donde le digas, en terapia hacemos ese ejercicio que se Sí. llama silla vacía, pero es bien conducido por un terapeuta, donde la persona expresa todo lo que hubiera querido y entonces ahí dices todo lo que Te le desahogas, hubieras querido. claro. ¡Qué Ok. impacto! La verdad es que es Esto- un tema muy amplio. Nos encantaría volverte a ver. Y bueno, pues evidentemente creo que en las preguntas que la gente tenga para podernos decir, toda la audiencia, qué les gustaría, ahora sí que tú qué opinas, ¿no? ¿Qué otra pregunta se les ocurre para poder volver a invitar a Saris y que nos amplíe más el conocimiento? Y no solamente de este tipo, Claro. solamente de este tema. Si tú tienes una duda, alguna pregunta específica, buscamos al especialista adecuado para poder resolverla. Pues creo que por hoy es Muchísimas todo. gracias. Muchas gracias, Y por Saris. supuesto, claro que volverte a tener aquí. Y si nos gustaría, como les dijimos, ¿tú qué opinas?